Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Muy buenas noches. Mi nombre es Patricio Huertas. Hoy es día viernes 14 de agosto del año 2020. En el Ecuador vivimos claramente en una sociedad machista. Todavía en el siglo XXI estamos atravesando este gran problema que es el machismo. En ese sentido, muchas de las veces los padres planifican tener hijos, pero no se involucran siempre en la crianza de los mismos. Este es el tema que trataremos esta noche con la psicóloga clínica Alejandra Estrada, que ya está con nosotros. Bienvenida, Ale, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Buenas noches, Patricio. Agradezco poder estar en este espacio y sobre todo conversando de este tema que es súper importante y prioritario en la actualidad, en la crianza de sus hijos y de sus hijas. Espero que sea de agrado este tema y como decía Patricio, es un tema prioritario, pero a pesar de lo prioritario que es, no le damos la debida importancia y sobre todo no tomamos en cuenta. Actualmente vemos que pasan un millón de problemas en las relaciones personales, en las relaciones en los colegios y que los chicos y las chicas no pueden generar y sobre todo tener este vínculo y esta comunicación directa con sus padres frente a los problemas. Entonces espero que sea de su agrado esta entrevista y que de esta entrevista puedan generar y puedan tomar unas decisiones pertinentes en cómo están educando y criando a sus hijos, tanto el padre como la madre. Muchas gracias, Patricio. Muchas gracias a ti, Ale, por estar presente en este séptimo programa de este proyecto que estamos impulsando, un programa de educación para la vida. Mencionarles a toda la audiencia que miran este programa que la psicóloga Alejandra Estrada es de la provincia de Imbabura, de esta bella provincia, más específicamente del cantón Cotacachi, donde nacen y siguen naciendo grandes artistas. ¿Cómo no seguir visitando eh, esta gran ciudad, la ciudad de los cueros, ¿no? Qué lindo, Ale, pero actualmente resides en La Tacunga, ¿cierto? Sí, actualmente estoy acá viviendo en la ciudad de La Tacunga y también trabajo acá en una organización. Pese que por mi trabajo, bueno, antes de la pandemia viajaba mucho a la ciudad de Quito y claro, estaba dictando talleres en Tulcán, Ibarra y Otavalo para adolescentes embarazadas, pero con movilidad humana. Pero bueno, una está en donde el trabajo le llama y sobre todo donde pueda desempeñarse y acompañar en diferentes procesos a las personas, sean adultos, niños, niñas y adolescentes. Entonces, espero también poder ir por allá después de la pandemia y generar más espacios de confianza y Claro, y nos generar más podemos espacios de conocer y hacemos aprendizaje. otra entrevista con otro tema también, ¿no? Genial. Muchas gracias, muy convencida de que estos espacios son de aprendizaje. Genial, Ale, muchas gracias. Entremos en materia. Explícanos un poquito cómo podemos aplicar una crianza positiva en nuestras hijas e hijos. Bueno, primero la crianza positiva es un estilo educativo basado en el apego seguro, donde primero la importancia de la crianza positiva es educar a niños felices. Todo el mundo está centrado en educar a niños que sean responsables, en niños que tengan calificaciones altas, pero dentro de la crianza positiva es esto, ¿no? Criar a niños felices, pero desde el respeto y desde el amor con el fin de que a futuro ellos sean adultos responsables, adultos empáticos, comunicativos, pero y sobre todo independientes. Además, también la crianza positiva fortalece las relaciones con el otro y también ayuda a la construcción de estas relaciones saludables y no violentas. Vemos actualmente que la violencia a todo nivel existen en diversos porcentajes y en altos porcentajes y qué es lo que nosotros queremos, bajar esos niveles de violencia y que para que pueda existir esta relación saludable con el otro. Y así construirme también yo, desde mi autoestima, poder construirme y poder responder a los diversos problemas que existen y que se presentan en diversas etapas de la vida. Bueno, lo que permite también para que se pueda crear esta crianza positiva desde los padres y de las madres es principalmente escuchándolos, tener un diálogo abierto, porque desde esta mirada de adulto céntrico,
educamos desde las necesidades y desde las perspectivas que tenemos como adultos, pero no miramos en los niños y en las niñas sus necesidades y no les permitimos involucrarse en su vida, decidir de su vida desde muy pequeños. Siempre estamos decidiendo por ellos y está bien porque somos los adultos responsables de su comportamiento y de su vida futura, pero también es sumamente importante brindarles estos espacios de decisión, estos espacios de comunicación. Entonces, si desde muy pequeñitos, y claro, acorde a su edad, les permitimos a ellos tener la palabra, tener esta voz y este diálogo abierto, crearemos en ellos jóvenes a futuro que tengan autoestima, pero sobre todo estarán muy seguros de comunicar lo que está pasando en su vida y lo que está pasando en su entorno. Porque miramos ahora que, claro, como el padre y la madre están muy preocupados de su vida, y no los culpo porque también estamos viviendo unas crisis económicas muy lamentables, vemos que no les prestan atención o no les permiten esta comunicación, este diálogo abierto. Entonces los chicos deciden sobre su vida de manera íntima y no pueden generar generar mayores eh, o diversas decisiones que sean más positivas y saludables. Además de ello, también los padres y madres de familia lo que tienen que hacer es poder todas esas tensiones, todo ese estrés que lo manejan diariamente, poder tener una diversa forma de comunicarse con los chicos, porque si ellos están molestos, los padres y madres, al momento de relacionarse con sus hijos o de comunicarse, efectivamente también lo harán de una manera de molesta, de una manera muy enojada y no pueden regular estas emociones con ellos. Entonces es muy importante también que aprendan los padres y madres de familia regular estas emociones, porque recordemos que la educación también es a partir del ejemplo. Existe el modelo vicario que dice que todos los niños y niñas son una tabla rasa en donde el resto va escribiendo esa historia y donde el resto va también escribiendo cómo el niño se comporta. Entonces el modelo vicario es a través de los ojos. Los niños, ¿qué van a hacer? Van a hacer aquello que miran del adulto. Entonces, si yo no quiero tener un niño violento, si yo no quiero tener un niño que no sepa comunicarse, si yo no quiero tener un niño que hable malas palabras, primero debo interiorizar, concientizar cuáles son mis comportamientos en casa para que no se pueda replicar esos comportamientos en mi hijo y en mi hija. Ale, Entonces, primero está, ¿no? como tú lo Claro, mencionas, realmente sí. una crianza positiva para nuestras hijas e hijos no solamente tiene que ver con la madre, sino también con el padre. Y habíamos puesto a este programa una paternidad activa, porque en la actualidad, yo no sé desde qué tiempo, tal vez siempre, observamos que muchas veces quien deja de lado la crianza es el padre. Y muchas veces sobrecargamos a la madre con las actividades y vemos al padre solamente como una ayuda. Si regresamos un poco en el tiempo, por ejemplo, antes de tener los hijos, ¿no? El hombre dice, tengamos un hijo, ya es hora de tener un hijo en nuestra relación. Ya, y la madre dice, bueno, pero tenemos que planificarlo bien, tenemos que ser conscientes de lo que va a pasar luego. El hombre dice, por supuesto, yo me voy a hacer cargo de todo. Y ya, y cuando nace el hijo, el padre se hace cargo, pero de llevar la comidita a la casa, como se dice comúnmente. Yo te traigo la plata y tú te encargas de criar a nuestros hijos. Ale, en ese caso, ¿cuáles son las claves para una crianza positiva aplicada a los padres específicamente que están en el ejemplo que yo pongo, ¿no? Yo te llevo el dinero a la casa, pero el resto no se involucran ni afectivamente ni físicamente en la vida de los hijos. Bueno, también como si hagamos una breve historia y claro, existen los patrones culturales, además los roles de género tradicionales, en donde tiene que ver con este tema de género, ¿no? Que recordemos o les explico, el género es una construcción social que se constituye desde el sexo masculino y femenino que determina cómo debe comportarse una mujer en la sociedad y también cómo determina que debe comportarse un hombre en la sociedad. Entonces, estos roles de género manifiestan
no está en ningún lugar escrito, pero manifiestan y desde que nacemos las mujeres ya sabemos cómo debemos comportarnos. Y está escrito en algún lugar que absolutamente todas las mujeres nacemos ¿para qué? Nacemos para criar y nacemos para educar, invalidando también este proceso femenino e interno que también lo tienen los hombres. Entonces, es aprobado que un hombre esté ausente en el desarrollo y en la crianza de su hijo, como tú decías. Claro, este rol de género manifiesta que el padre es el que trae el sustento económico para el hogar, pero no está presente en el desarrollo, y en la crianza de su hijo, de su hija. Pero como sí está la madre, entonces dejemos ese espacio, dejemos ese lugar, dejemos ese trabajo para ella y que ella se ocupe. Pero hemos visto que un padre activo en el desarrollo de su hijo y de su hija evidentemente marca una diferencia importante, porque un papá comprometido, un papá responsable, un papá presente y un papá afectivo, créeme que influye de una manera muy positiva en el desarrollo cognitivo y emocional de su hijo y de su hija. A futuramente, los niños y las niñas que han tenido la suerte de que su papá, y no por favor, sino también porque es un esposo funcional en el hogar. ¿Qué quiere decir un esposo funcional? No hay que agradecerle que el día de ahora me ayudaste con las tareas domésticas, el día de ahora te ocupaste de las tareas de tu hijo, de tu hija. No es que debemos agradecerle, sino que son esposos y padres de familia funcionales. Hemos visto que los niños y niñas que tienen o que han sido afortunados de que su padre y su madre han estado presentes y comprometidos con su educación y su crianza, son más seguros dentro de años como en la adolescencia, mejoran su autoestima, mejoran también sus emociones, pueden generar menores conflictos y sobre todo también, como hablaba yo en una entrevista de la semana pasada sobre el suicidio, permite también que los y las adolescentes no miren como única opción dentro de estados circunstanciales como la pérdida de su enamorada o de bajas calificaciones como única respuesta al suicidio, sino que puedan volver a sus padres y a sus madres y poder de una manera muy sólida, de una manera muy segura y confiada, poder contar con ellos. Entonces, el padre, la presencia del padre en la educación crea un vínculo afectivo, pero sobre todo permanente, que no solo está cuando el niño y la niña, en la etapa de la niñez, sino en la adolescencia e incluso en la adultez. Ale, muy profunda tu respuesta, ¿no? Vamos ejemplificando lo que pasa en la actualidad en las familias ecuatorianas. En esta crianza positiva con nuestros hijos, en esta paternidad activa, como tú lo mencionas, generan un gran vínculo afectivo, padre e hijo, madre e hija o hijos. Y a futuro, claro está, ¿no? La ciencia, la estadística, la psicología, que ha hecho muchas investigaciones, ¿no? Por ejemplo, Bowlby, la teoría del vínculo, nos explica, ¿no? Cómo se puede afectar a una persona si no tiene un buen vínculo afectivo con sus primeros cuidadores. Y al contrario, cómo puede beneficiar de manera muy positiva que este vínculo sea de una manera correcta. Otra cosa que va relacionada y se mira en las familias es el castigo, ¿no? Porque dentro de una crianza positiva necesitamos como aplicar un castigo para que nuestros hijos e hijas se críen o se vayan encaminando por un sendero del bien. Pero, ¿es positivo el castigo? ¿Es negativo? ¿O qué tipos de castigo podemos utilizar en la crianza positiva de nuestras hijas e hijos, Ale? Bueno, el castigo es un modelo de control para disciplinar a nuestros hijos y a nuestras hijas. Ha sido utilizado de manera universal y no solo por los padres y madres de familia, sino por figuras de autoridad como los profesores. Pero que sea universal el castigo no quiere decir que sea aceptado por todos y por todas, porque tiene repercusiones importantísimas en el desarrollo de los niños y de las niñas. Primero el castigo. Nosotros creemos que si castigamos, ¿y cuál es el castigo que nosotros utilizamos mayoritariamente? Es el castigo físico. Entonces, si nosotros castigamos físicamente por alguna conducta indeseable del niño o niña, frente al adulto, creemos que va a haber un cambio de conducta, pero nunca
con el castigo físico, nunca habrá una nueva conducta, a diferencia de la disciplina. La disciplina genera una nueva conducta, una que también esta conducta indeseable del niño desaparecerá después del castigo, pues la mayoría de veces no desaparece, sino más bien refuerza esta conducta indeseable. Además también de ello, y como si lo hacemos como un poco de relación con el padre también es quien tiene este modelo, ¿no?, de castigador. Entonces, ¿qué es lo que provoca en la crianza del niño? Que su hijo o su hija se aleje del papá porque él no es una figura, el papá no es una figura de amor, no es una figura de comprensión, de comunicación, sino es una figura castigadora. Entonces, ¿yo qué haré? Me retiraré porque los niños y las niñas son muy inteligentes, entonces ellos qué harán? No estar de manera cercana, no querrán comunicarse y no querrán relacionarse con este papá que castiga. Y aparte de eso también, si por cualquier error que el niño cometa, porque también no tiene que ver solo con una conducta, sino también con un error que es muy natural equivocarse en cualquier etapa de la vida, y se los castigamos, evidentemente los niños crecerán inseguros, no podrán comunicarse al futuro, y es por esto que cuando tienen problemas no podrán acercarse donde sus padres y donde sus madres, porque claro, siempre dicen, con el castigo nosotros generamos respeto. No, con el castigo lo único que estamos nosotros en la crianza generando es miedo y temor al papá y a la mamá. Y luego cuando existen problemas como en el embarazo en adolescente o drogadicción, y dicen, no entiendo por qué mi hijo no me lo comunicó, no entiendo por qué mi hijo no me lo dijo. Es por esto, porque nosotros en el momento de criar, criamos con miedo, con temor, cuando debería ser con confianza, con amor, con cariño, con comprensión, con comunicación. Entonces, como yo le digo, muchos teóricos mencionan que, claro, están a favor de que no sea un castigo físico que dañe, ocasione algún problema, sino más bien que sea como un solo golpe y ya. Pero otros dicen que evidentemente no, porque hay diversas formas de poder criar, que es a base que no es con el castigo, sino más bien con los límites, con roles y sobre todo con las consecuencias de todos los actos. Y en lugar de castigar, hay que disciplinar a los niños para que ellos puedan decidir y también puedan tomar decisiones y se den cuenta qué decisiones son importantes y qué decisiones son buenas para su vida y para su desarrollo. Ale, tú lo has mencionado claramente. Y esto es lo que tenemos que diferenciar los padres, ¿no? Porque nosotros muchas veces utilizamos el castigo. Quiero generar un cambio de conducta en mi hija o en mi hijo y aplicamos el castigo. Pero esto no está bien. Más bien utilizar disciplina. Disciplinar a nuestras hijas e hijos. Encaminarlos por el sendero correcto con la disciplina. Y también, como lo mencionas, con el ejemplo. Nosotros tenemos que dar ejemplo, ¿no? Lo habías mencionado. Los pequeños, todo lo que observan, quieren hacerlo. Todo lo que observan los padres, lo estarán haciendo. En este caso, pues también nosotros como adultos responsables, como padres y madres, tenemos que dar ese ejemplo a nuestras hijas e hijos de qué hacer, ¿no? De cuáles son las cosas positivas y cuáles son las cosas negativas, qué se debe y qué no se debe hacer. Pero prestémosle mucha atención, porque la violencia física, la violencia intrafamiliar está en unos niveles muy altos en el país. En ese sentido, tenemos que cambiar, tenemos que buscar soluciones urgentemente. Alejandra, tú como experta en estos temas y has tenido una gran trayectoria en el campo de la psicología, ¿cuáles son las recomendaciones que les podemos dar a los padres y a las madres para llevar una comunicación afectiva, una comunicación correcta con nuestras hijas e hijos? Bueno, la paternidad y la maternidad responsable es un vínculo permanente de sangre que existe entre los padres y las madres con sus hijos e hijas. Entonces, como es un vínculo permanente, principalmente hay que estar presente en la vida del niño y de la niña desde el periodo de gestación. Porque, claro, todos dicen la comunicación se da a partir de que el niño y la niña deben hablar. No,
No, no, porque también los niños y las niñas sienten esos vínculos. Entonces, primero es la generación de un vínculo afectivo por parte del padre y la madre para posteriormente que la comunicación sea más fluida. Como yo les digo, estar presente en su crianza, estar presente al momento de sus hábitos, de generar estos hábitos que son de alimentos, de sueños. Entonces, con eso también poder nosotros a posterior preguntarnos a los niños cómo te sientes, qué es lo que necesitas, qué es lo que quieres. Entonces, esto permitirá que los niños y las niñas puedan comunicarse con los padres y las madres. Bueno, también es importante recordar que la paternidad y la maternidad no debe ser forzada, porque si es forzada, no vamos a ver estas responsabilidades como algo negativo y evidentemente no haremos las cosas de manera positiva, sino como un castigo o como algo desagradable. Entonces, no, a partir de eso no se generará esta comunicación. También es importante recordar que en esto de la comunicación hay que mirar al otro y sobre todo respetarnos. Entonces, un padre y una madre responsable, ¿qué es lo que hace? Respeta los derechos del niño, respeta los derechos de la persona y también respeta sus propios derechos. Entonces, para generar una comunicación como muy abierta y como lo mencionaba hace un momento, de diálogo abierto, tiene que ser con respeto, con amor, pero esto tiene que ser mutuo, porque si solo yo menciono que es la comunicación de este lado, desde el adulto, y no veo que existe comunicación, veo que no es mutuo con el niño y la niña, efectivamente solo es de una vía, pero no es de estas de emisor y receptor de los mensajes. También es importante que desde muy pequeñitos preguntemos, ¿no? A los niños qué es lo que quieren, qué es lo que decidan, tomando decisiones muy pequeñitas acordes a su edad. Entonces, esto permitirá a futuro que tengamos una comunicación más activa, que es a partir de la escucha. Ale, si bien es cierto, como lo mencionaste, ¿no? Cuando nuestros hijos son pequeños, más bien somos nosotros los que guiamos, ¿no? Su comportamiento. Por ejemplo, ¿no? Papá, me gusta este juguete. No, y como a mí me gusta otro juguete, yo te voy a comprar otro juguete porque a mí me gusta, porque considero de que el juguete es más lindo, de que tendrá más beneficios para ti, no sé qué, pero yo elijo por ti. Papá, quiero vestirme de esta forma. Mamá, quiero vestirme de esta forma. No, yo te voy a vestir. Tú no sabes. Entonces guiamos a nuestros pequeños. Ahora bien, llega una etapa en la vida que es la adolescencia o la pubertad en los cambios fisiológicos, donde las hijas y los hijos ya no se dejan dominar por los padres, ¿no? Y no se dejan eh, de alguna manera no siguen consejos, no es la etapa, la edad de la rebeldía. En este caso se vuelve más difícil la comunicación, Ale. Y en la adolescencia, por ejemplo, ¿cómo podemos recuperar este vínculo afectivo o cómo podemos aumentar, ¿no? El vínculo entre padres e hijos? Tal vez no tengamos mucha comunicación con nuestros adolescentes. Tal vez hemos perdido la confianza con nuestras hijas e hijos en esta etapa. ¿Cómo recuperamos la confianza, Ale? ¿Cómo llegar y tener el agrado de darle un abrazo a nuestras hijas, a nuestros hijos, sin sentir ese miedo de la desconfianza? Eh, bueno, la adolescencia, como lo mencionaste, Patricio, es una etapa un tanto difícil porque se rompen las relaciones que tenía cuando se es niño o niña y se pasa a la adolescencia. ¿Y por qué se rompe tal vez esta dinámica que era como muy positiva en la niñez y no en la adolescencia? Porque claro, los adolescentes quieren ser más independientes, quieren ser más autónomos, quieren decidir por ellos, pero claro, está la figura educadora ahí, que es el papá y la mamá, y les va coartando para lo que es de ellos la libertad. No hagas esto porque a mí me parece que no es correcto, no hagas aquello porque no está bien, no te vistas así. Y claro, cuando la adolescencia también es una etapa donde explota su sexualidad, porque claro, la sexualidad está presente durante toda la vida evolutiva de las personas, pero en la adolescencia explota lo de la sexualidad. Entonces tienen muchos padres y madres de familia no se dan cuenta que en la adolescencia hay
forma de comunicarse de los y las adolescentes, ya sea no solo verbalmente, sino también corporalmente y a través de su vestimenta. Entonces, para mí, lo principal, como les decía hace un momento, es respetar. Respetar al hijo o a la hija siempre y cuando aquellas decisiones que tomen los hijos y las hijas en la adolescencia no sean, o sea, no vayan a ser dañinas para su vida, hay que respetarlos. Primero respetar absolutamente, porque ya les digo, ellos quieren ser autónomos, quieren ser independientes en cuanto a su vestimenta. Entonces respetar aquellas decisiones, lo primero. Lo segundo y que estará siempre presente es ese amor, es esa protección, es ese cariño. Y tercero, también generando comunicación con cosas muy básicas, lo digo yo, desde cómo al momento de que ellos llegan del colegio, ¿no? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te fue? Y claro, para que ellos vayan viendo que son importantes para su papá y para su mamá y que tengan en cuenta que su papá y su mamá van a estar presentes, que no los van a castigar al momento en que tienen algún problema. Yo lo digo, es sumamente fácil, ¿no? Porque claro, muchas mamás cuando existe, tú también hablabas de la violencia y decían, no, es que tal vez sus hijos o hijas fueron víctimas de violencia. Y claro, no solo es el tema de la confianza al momento de hablar, sino también es cómo yo le reconozco a mi hijo, cómo yo le conozco a mi hijo sus actitudes, sus comportamientos y también sus sentimientos, porque actualmente por estar en esta vida como muy apresurada de trabajo, se va perdiendo aquello de que es el conocimiento de su hijo o de su hija. Entonces, cuando pasa algún problema, no estamos tomando en cuenta qué es lo que le está pasando, no los estamos mirando, no estamos mirando sus comportamientos y sobre todo no estamos mirando su rostro, de que si vienen felices, de que si vienen tristes, de que si vienen preocupados. Entonces, en ese momento de la adolescencia es muy importante esto, ¿no? Que estar más presentes y sobre todo con estas cosas que yo les digo, no es difícil hacerlas, que es a diario. Sé que papá y mamá en muchos casos están trabajando, ¿no? Pero hay siempre que generar un tiempo de calidad, un tiempo de importancia, donde el hijo se sienta valorado, donde el hijo se sienta prioridad para su papá y para su mamá. Y es solo preguntándole estas cosas, de cómo se sienten, cómo están. Y entonces es como un hábito que se va haciendo. Entonces el chico o la chica dice, bueno, pues mi papá, mi mamá está alerta de qué es lo que me está pasando. Mi papá y mi mamá están como preocupados de lo que está pasando. Entonces estoy muy convencida que a partir de ello fluye la comunicación y fluye este vínculo que tal vez se quebró en algún momento en este transcurso, en este paso de lo que es la niñez a la adolescencia. Ale, quedémonos en la adolescencia y quedémonos en el tema de la comunicación, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Papá e hija. El papá no quiere saber nada de lo que es en la adolescencia, en la pubertad, no quiere involucrarse en los temas, por ejemplo, de la menstruación, no quiere involucrarse en estos temas, no quiere saber nada, ¿no? No quiere hablar de sexualidad con su hija. Y en el caso de las madres, te voy a poner el otro ejemplo, mamá e hijo, pornografía o masturbación. Esos son los casos que se observa. ¿Cómo podemos trabajar en estos temas que tal vez sean un poco difíciles, ¿no? Un poco tabú en nuestra sociedad, pero es importante también enfocarnos en la sexualidad de nuestros pequeños o de nuestros adolescentes e ir formándoles también, ¿no? Porque comúnmente se escucha, los padres no guían bien, por así decirlo, ¿no? Hablando de la sexualidad a sus hijos, no los guían bien. Les guían tal vez por un camino machista, por un camino que no es el adecuado, según yo creo, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar en esto, Ale? Bueno, como yo les decía, hace un momento que hablábamos de los roles, los roles de género tradicionales, que claro, nos dicen cómo actuar y cómo comportarnos como hombre y como mujer, y mucho más como papá y mamá. Entonces, si yo soy un papá que no está presente, si yo soy un papá que no se comunica, y sobre todo también tomando en cuenta que aquellos temas que son de mujeres se los tiene que hablar con las mujeres y aquellos temas que son de hombres se los tiene que hablar con los hombres, con los papás.
Y no es así, sino que es una educación que tiene que ser cruzada, que tanto el hijo pueda hablar de estos temas que son tabú, de estos temas que solo se lo habla con el papá, también de una manera abierta con la mamá, ¿no? Y la mamá también tenga conocimiento y esté preparada para poder conversar de estos temas con su hijo. Y que yo he visto que sí, sí se da, muchas mamás están como pendientes, están presentes y sobre todo más si ya viene la adolescencia y está como presente este tema de la sexualidad, están como preocupadas y pendientes muchas madres de familia, pero lo que no he visto sí es que los padres de familia no se preocupan de esos temas de mujercitas, de si su hija menstrua, de si no. Entonces la intención es que sea una comunicación cruzada, que los padres estén presentes no solo en la educación y formación de sus hijos varones, sino también de una manera muy importante en la educación y formación de sus hijas mujeres. Desde esto, ¿no? Lo que tú mencionabas desde su sexualidad, de cómo se comportan, de qué es lo que ellas quieren y sobre todo en la adolescencia, cómo ellas van a tener estas dinámicas con los otros y que también puedan las madres hacer lo mismo con los chicos. Y bueno, este tema de la menstruación es como muy reservado para las mujeres, porque sobre todo para las chicas, porque es un tema que nos avergüenza cuando solo es algo muy natural y normal, es un proceso biológico natural de las mujeres y que se debería hablarlo de una manera más abierta y de una manera más espontánea, ¿no? Pero todavía al momento de hacerlo nos genera conflictos y nos genera vergüenza para con el otro, pero la intención es que las chicas también puedan hablarlo de una manera más natural y de una manera más abierta, porque es un proceso natural, es un proceso del cuerpo y que sobre todo es un proceso saludable en la adolescencia, de caso que si no se diese la menstruación, veríamos que algo está pasando en el cuerpo, más bien si menstruamos es porque estamos saludables. Y en el tema de la pornografía y de la masturbación en los chicos, bueno, también hay que entender que si las mujeres tenemos una dinámica en la adolescencia y con nuestra sexualidad en esta etapa, los hombres también, porque lo único que estamos en esa etapa es investigando, estamos analizando y estamos descubriendo. Entonces, yo pienso que a los padres es un reto, ¿no? Al papá y a la mamá primero instruirse, primero informarse y para luego poder hablar de estos temas con sus hijos y sus hijas, pero hay que hacerlo. Y la manera más oportuna para hacerlo es a partir de los 12, 13 años, donde estos cambios físicos y también psicológicos se dan. Bueno, y en la adolescencia se puede hablar de estos temas, pero hablar de la sexualidad no solo quiere decir, y evidentemente lo asociamos con relaciones sexuales y todo lo que conlleva eso, ¿no? Sino también en la niñez podemos hablar de sexualidad desde otra perspectiva, desde otra mirada, por ejemplo, de la autoestima, desde el cuidado del cuerpo. Entonces, si a nuestros hijos les enseñamos desde muy pequeñitos la importancia de absolutamente todas las partes y funciones corporales, veremos que en la adolescencia no tendrán ningún inconveniente al poder ver pornografía. Entonces, como les digo, es un reto para el padre y la madre, pero es un reto que debemos hacerlo para que los chicos, cuando tengan estas preguntas, no vayan donde su amigo, donde su amiga, que también está tan confundido con ellos, a preguntarle, ¿no? Porque lo primero que hace uno a tener estas cosas es donde la amiga, pero también la amiga está tan confundida como uno porque tiene la misma edad. Entonces la idea es que los chicos sepan que si yo tengo alguna duda, ¿quién me puede orientar? Es mi papá y es mi mamá. Alejandra, ya para ir finalizando el programa, existen también familias monoparentales, es decir, que solamente hay la madre o solamente existe el padre. Se puede, en este caso, se puede generar una crianza positiva solamente con un miembro de familiar, por ejemplo, el papá o la mamá, las familias monoparentales. ¿Se puede o más bien es difícil? No, yo pienso que, bueno, en la actualidad el tema de la maternidad y de la paternidad se ha vuelto, como yo lo digo, no desde una decisión planificada,
sino más bien en el Ecuador hay un alto porcentaje de padres y madres que no planificaron el hecho de serlo, no tomaron esta decisión con responsabilidad y madurez. Entonces, la idea es que los padres y madres puedan principalmente estar como muy pendientes de lo que es lo que está pasando con sus hijos y con sus hijas, ¿no? Entonces yo lo que digo es que vemos en la actualidad que hay muchos divorcios, vemos en la actualidad que hay muchas también madres solteras y siempre creemos y decimos que la mamá es mamá y papá, ¿no? Una mamá tiene que ser mamá al 100% y claro, es verdad que trabajamos y vemos que la importancia del papá en las dinámicas de sus hijos y de sus hijas, pero no, yo lo veo que también, y según cómo se va dando el mundo actual, si una mamá está presente, si una mamá está responsable o inversa, ¿no? Si solo existe un papá que está en la crianza de su hijo o de su hija, que está presente, que es responsable, que está consciente y sobre todo lo hace con un vínculo amoroso y un vínculo construido, tendremos jóvenes que puedan decidir, jóvenes y adultos que puedan también responder de una manera adecuada a los diferentes problemas. Porque tenemos, si nosotros seguimos con esta idea de que las familias monoparentales no van a poder educar de una manera óptima a sus hijos y a sus hijas, estaremos sobreponiéndonos a la idea de que no importa cómo sea mi pareja, ya hablo de hombre o mujer, no importa si es violento, no importa si es irresponsable, con tal de tener esta figura y este modelo de familia que es exitoso, este modelo de familia que es supuestamente el tradicional y el más óptimo, eh, estaremos soportando mucho tipo de violencia y no solo para los hombres, sino también para las mujeres y vulneración de derechos. Entonces yo le digo, no importa el tipo de familia que se tenga, porque vivimos en una actualidad donde ese modelo de familia tradicional ya no está. Y como les decía desde hace un momento, ¿no? Desde el momento, desde la planificación de tener o no un hijo para que esta responsabilidad no sea un peso, sino sea algo afectivo y amoroso que yo lo creo, quiero crear y quiero compartir con mis hijos y mis hijas. Entonces yo les digo, en la actualidad hay diversas formas de familia. Lo único que no debe hacer la familia, cualquiera que sea esta, estructurada, que sea monoparental, es no vulnerar los derechos de los hijos y de las hijas. Que no exista violencia, que no exista mucha permisividad tampoco, de caso contrario, sino que no, que se les pueda educar a los niños positivamente, que se les pueda educar a los niños de una manera segura, de una manera afectiva, para que posteriormente ellos sean adultos responsables, sean adultos sobre todo empáticos, que siento que es en la actualidad. Muchísimas gracias, Ale. Me ha encantado conversar contigo. Y este mensaje que tú lo das es muy importante, ¿no? Es algo que ocurre frecuentemente en nuestra sociedad. Nos quedamos, no porque no quiero dejarlo sin padre a mi hijo, me quedo con ese hombre machista, me quedo con ese hombre eh, maltratador y muchas veces no estamos haciendo lo correcto. En el otro caso también, ¿no? No es que yo la amo, me voy a quedar con esa mujer que no me quiere, que no está conforme conmigo. Tenemos que respetarnos, tenemos que amarnos a nosotros mismos para poder expresar y proyectar ese amor hacia nuestros hijos para que exista una crianza positiva y exista también una paternidad y una maternidad activa. Tal vez un mensaje final, Ale, para toda la audiencia. Bueno, yo siempre como mensaje doy es que podamos estar, si decidimos primero ser padres y madres, que sea una decisión responsable y madura, porque hay que recordar que esa decisión nos acompañará durante el resto de nuestra vida. Lo principal, que sea una decisión que sea planificado y posteriormente también que estemos de manera presencial en la vida y crianza de nuestros niños y de nuestras niñas, independientemente de si tengamos o no una relación
amorosa con mi esposa, con mi esposo, porque también ese es otro problema. Creemos que al momento en que nos separamos también debe romperse este vínculo con mi hijo y con mi hija, ¿no? Entonces hay que estar presentes porque también en el derecho, en la Convención Internacional de los Niños está como derecho que los niños y las niñas conozcan a sus padres y también sean criados por ellos. Entonces, como derecho hay que gozar de este derecho, ¿no? De poder estar presentes, de poder construir, de poder permitir que mi hijo se construya también a futuro y que pueda también y sobre todo ser feliz. Entonces, ese es mi consejo en el tema de la crianza, que independientemente si tengan una o no una relación con el esposo, con la esposa, puedan ser padres responsables, puedan ser madres comprometidas y estar presentes. Muchas gracias. Es nuestra invitada Alejandra Estrada, psicóloga clínica. Muchas gracias a toda la audiencia en este séptimo programa de Educación para la Vida por estar presentes hasta el final de este video. Una buena noche para todos ustedes y una buena noche para ti, Alejandra. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricio, y una muy buena noche para todos y para todas.